¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol Infinito desde Doha. Ya estamos ahí nomás de la final, Jaime. Hoy estamos, gracias al auspicio de Banco de Vivienda, una multilatina en El Salvador. Y bueno, ya tenemos, tenemos el tercer puesto. Tenemos Y el tenemos puesto la final, que es lo más y tenemos la importante. final, sí. Me va a insultar usted como mucha gente en Twitter hoy. ¿Pero por qué? Si no habló, ¿cómo lo voy a insultar? Ok. Puse un tweet, es mi opinión, y me gustaría saber la tuya antes de entrar en profundidad. El Mundial de Griezmann está a la altura del Mundial de Messi. No, yo no voy a insultar eso. Griezmann abrió el partido hoy directamente. O sea, ¿qué le podemos aparte, con un sacrificio, con un entendimiento táctico. Yo lo veía hoy en el campo, la verdad, y decía, realmente qué evolución de este muchacho, ¿eh? Porque él es el ajuste, estaba leyendo una estadística, desde que fue convocado a la selección, ya siempre estuvo disponible en todas las fechas internacionales para la selección, y no falta un partido, creo que de 2017. ¿Sí? O sea, un jugador fundamental para mí en todo este proceso de Didier Deschamps. Podemos decir, porque por ejemplo, la Francia campeona del mundo y subcampeona del mundo lo tenía Zidane. Sí. Y la Francia, aquella de los 80, sobre todo, campeona de Europa y semifinalista del Mundial de España, usted no lo recuerda, yo lo recuerdo, Ujú. lo tenía Platini. Platini campeón de Europa con la Juventus. Yo creo que el verdadero crack de esta selección, con todo respeto a Mbappé y sus 5 goles y lo demás, es Antoine Griezmann. Estoy completamente de acuerdo. Y ojo, yo soy de los que pensaba que injustamente no recibió el Balón de Oro en el 2018. Y me costaba creer que algún día volveríamos a ver a Griezmann al nivel del Mundial de 2018. Este Griezmann es superior al de 2018. Así como decían, vemos cosas de Maradona o es un mundial de Messi maradoniano, es un mundial de Griezmann zidanesco. Yo, a ver, es curioso esto y podemos hacer hincapié antes de entrar a hablar del partido en estos últimos 4 años de Griezmann. Porque en estos últimos 4 años él sale traumáticamente del Atlético de Madrid, va al Barcelona, el Barça lo devuelve con este tema del conteo de minutos y conteo de partidos que no podía jugar completos para no pagar la cláusula hasta que llega a un acuerdo del Atlético de Madrid. Fíjate, este es el jugador que podemos llegar a decir que es el hombre fundamental del campeón del mundo y ahí regateando precio el Atlético y el Barça para ajustar cuenta los dos. Y Antoine llegó aquí y sin importarle nada, jugar un poco más retrasado porque el equipo había cambiado, porque el equipo ahora le tiene que hacer espacio a Dembélé y, y, o sea, el elemento que tiene que modificarse para que Dembélé aparezca como titular es Griezmann, porque el mediocampo se reformula sin estar Pogba, sin estar Kanté y sin estar Matuidi, y el hombre de ajuste de todo eso es Antoine Griezmann. Sí, y es, a ver, dije zidanesco y quizás es por buscar una similitud francesa, pero este Griezmann es más Modric. Sí, Se de parece más a acuerdo, Modric, de porque, acuerdo. porque este es un equipo que a veces la memoria del Mundial pasado, de ese Griezmann jugando de 10, nos lleva a verlo o a imaginarlo atrás de Giroud en medio de los extremos, y realmente termina jugando más cerca de Tchouaméni y de Rabiot, hoy Fofana, Ujú. que en esa altura de los extremos, porque el equipo en grandes pasajes del partido juega 4-3-3. Es más, hoy, cuando entra Thuram, cierra con un 4-3-3 y Ujú. Griezmann de interior. Claro, bueno, no, para mí él jugó ahí en esa posición todo el partido. Eh, Quizá un poquito más cerca Fofana de Tchouaméni en el eje de la cancha y él un poco más suelto, a Sí. veces ajustando, yéndose un poquito más hacia atrás. Pero bueno, yo creo que él aparece en esa jugada del gol del Mira, 1-0. ahora la muestro a la cámara. Ujú. El parado de Francia promedio. Siendo él el 7, correcto. Claro, muy agrupado. Ujú. Eh, Dembélé, Griezmann, Giroud. Justo atrás de ellos, Chouameni, Varane, Koundé y muy libres los otros. Ahí lo muestro si lo ven. Eh, sí, ahí sí lo ven. Ahí se ve, ahí se Ahí ve. se ve. Más Ahí está. cerquita, más cerquita. Sí. Bueno, Bueno, ahí está. la van a, ahora, Dale la pegan, sí. exacta, Lo que pasa es que la vamos a mostrar en edición. vino al En caso. edición. Vino al Sí, sí, caso. sí. Vino al caso. Es que también
mientras Marruecos era un equipo, llegó aquí como un equipo compacto, Francia requirió ser un equipo compacto para salir adelante en este partido tan difícil frente a Marruecos. Y creo que, no sé si es que Sainz no estaba bien, pero entraron por ese lado, entraron por ese sector gracias a una genialidad de Griezmann, una acción que después termina culminando por el sector izquierdo, Teo Hernández. Que es una genialidad parecida a la que le había abierto el partido fue ante Polonia, la del primer gol en ese caso es asistencia a Giroud, y que Pero es un pase mucho más largo. es un pase mucho más largo, pero siempre con Griezmann como el abrelatas. Y quizás eh, las fotos de Messi son más impresionantes porque Messi termina siendo quien termina la jugada o termina estando mucho más cercano del hombre que termina la jugada, mientras que en el caso de Griezmann es el que rompe no necesariamente directamente al que termina la jugada, muchas veces con un intermediario, como el caso de hoy, porque hoy es Griezmann Mbappé y de ahí te. Exacto. Es que tampoco podemos negarle a Kylian Mbappé el mérito que tiene dentro de este equipo, porque claro, Griezmann sin Mbappé me parece que no habría, o sea, le faltaría algo al equipo. Y Y, sabemos cómo es este fútbol de hoy, cómo son y estos Teo, premios y cómo... Sí, también, Teo, pero cuando decíamos en el programa de ayer, Julián se merecía ser el jugador del partido, pero la marca que paga el sí. dinero que paga y no puede vender sus cervecitas, quiere a Messi en la fútbol. Es que nosotros aquí en este programa siempre hemos sido muy enemigos de los premios individuales, por eso cuando la gente nos ha dicho que los programas de los balones de oro y ese tipo de cosas, eh, realmente no tenemos mucho que ofrecerle porque no creemos en los premios individuales, porque creemos que no son extremadamente justos Sí, sí. los premios Y individuales. no hacen justicia, lo mismo que tampoco aquellos que ponen el dedo en Cristiano o en Messi. Es un deporte colectivo. Gracias a Dios es de 11. Y hoy, fíjate, en Francia, cuando hace el cambio, el hombre que ingresa termina marcando en la primera pelota que toca. Sí. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de los goles de Francia? Está bien, 5 goles de Mbappé. De Mbappé y Ok, 4 goles de Giroud. ahí vamos. 4 goles de Giroud. Giroud no iba a ser titular en este mundial, Ujú, sí, iba a sí, ser Benzema. sí. Gol de Teo Hernández, no era titular en Tampoco este iba a ser mundial. titular. Gol de Rabiot, Sí, señor. gol de Tchouaméni Ujú, y gol de Muani, que ujú, es el que entra porque se lesiona en Kunku. Entonces claro. estamos hablando que salvo Mbappé, todos los otros goles franceses fueron marcados por gente que entró al equipo a reemplazar a lesionados. Ujú. Y un poco eso es lo que te muestra la profundidad y la cantidad de cartas que tiene esta selección francesa. Ayer hablamos de las estadísticas del partido y fíjate en este choque de estilos que pensábamos que iba a ser un choque de estilos. Creo que el gol condiciona el resto del desarrollo del partido. Marruecos termina con, de acuerdo a la FIFA, 55% de posesión más 10% de posesión en disputa de balón y 34% de Francia. Francia remata 14 veces contra 3 y en los únicos 2 tiros al arco que tiene convierte. Mientras que Marruecos tuvo un solo disparo, que creo que es la pelota abajo que saca Lloris en el primer tiempo, Y que después peguen el palo. y después pega en el palo. Ese es el único Hay remate de los una, 13 de hay Marruecos. una que despejan en la línea que estadísticamente yo la contabilizaría como tiro al arco, pero entiendo por qué la no la contabiliza, que es en el segundo tiempo, Es una un pelota rebote, sí. que Konaté la saca casi de la Sí, línea. sí. No la contabiliza, entiendo por qué, pero yo la consideraría como ocasión clara Ujú. clara de gol. Una de las conclusiones que tenemos acá es lo bueno que es Marruecos con la pelota. Me parece ventajista decir o tildar de cholista al entrenador porque Marruecos nunca necesitó ser bueno con la pelota, porque su forma de jugar con esas armas es la que la había traído hasta acá. Y al Marruecos nunca haberse visto en contra en el marcador en todo el mundial hasta hoy, tampoco necesitó mostrar eso. Eso sí, nos dio un primer tiempo muy intenso y muy disputado porque Marruecos no se quedó a ver si el partido le iba a dar una oportunidad quizá más adelante. No se quedó a trabajar. Yo lo considero, obviamente con el resultado puesto, dirán este señor es oportunista, lo considero un error porque me parece que Francia es un equipo que hay que ir trabajándolo. Si le dejas que te controlen el partido, te lo van a controlar, pero hay que trabajarlo, hay que limitar los espacios a Mbappé y a Dembélé, dejar que por el centro no te pueda recibir
con mucha libertad Giroud y tratar de tapar ese dinamismo que tiene Griezmann. Mirás, son cuatro cartas, se dice. Hay que tapar cuatro cartas, ¿no? O sea, habría que hacer. Hoy salió con línea de cinco Marruecos, que después tiene que terminar de deshacerla, modificando un poco su plan para justamente eso, tapar a Francia. Para mí el error de Marruecos, y es entendible por qué Regragui sale con ese 11, es más, ni siquiera llega a salir con el 11 que dio la charla técnica, porque Agüed estaba en la alineación y en el calentamiento no pudo, y por eso terminó Bueno, entrando Dari, hubiesen sido dos cambios por lesión, que porque terminaron siendo tres. Aguerd no entra, Saiz entra y se lesiona los 20 minutos. Exacto, entonces me parece que Marruecos primero, creo, cambia el dibujo porque dice, necesito a Gued y a Saiz Ujú, en el campo porque son mis líderes, claro, pero no los puedo exponer a él. Entonces hace línea de tres porque el partido del Yamik había sido muy bueno sí. contra Portugal. Y no fue malo aquí, ¿eh? No, y no fue malo acá, pero claro, después Saiz no puede. Y me parece que la lesión de Saiz es la que lo lleva a dar el paso a la versión ofensiva porque se le empezaban a caer las cartas. Si él cambia a Saiz por otro central, con el marcador perdiendo, Ujú. después se quedaba sin cambios para la versión ofensiva. Y yo creo, y coincido contigo, lo salió a buscar muy rápido, pero viendo si obligaba a hacer una variante, también entiendo por qué lo salió a buscar tan rápido. Es que no quería irse del partido. Y me parece que en esa sensación tuvo que arriesgar, tuvo que adelantarse, tuvo que moverse. Tuvo una sola acción de peligro en todo el primer tiempo, ese remate cruzado que saca a Hugo Lloris. Pero creo que también, bueno, Marruecos pagó el precio del desgaste que le trajo hasta aquí. Creo que Marruecos, la sensación de la gente que estaba en el estadio era que ganarle a Francia hubiese sido ya directamente como llegar a la cima del Everest. Es un equipo que ha ascendido ya muchísimo y que lo que le proponía este partido era algo casi imposible de alcanzar, casi utópico. Y aún así lo luchó y lo luchó muy bien y quedarán con una sensación de desilusión muy lógica, porque quien llega a una semifinal no la quiere perder. Es como quien llega a una final, por más mérito que tenga al llegar a la final, nadie la quiere perder. Yo no estuve en el estadio, transmitís del IBC. ¿Cómo fue el estadio en el himno marroquí? Oh, tremendo, tremendo. O sea, una euforia, una sensación de apoyo a ese equipo tremenda. Y el equipo comenzó así. Lo que pasa es que esa sensación de euforia se cae cuando llega a los 5 minutos el gol de Francia, el Sí. gol de Teo Hernández. Y es en una jugada donde también me parece que queda puesta de manifiesto la, la concentración con la que Francia juega estos partidos. Yo creo que también Francia, por más que en la Eurocopa pasada no lo hayamos visto de repente eh, tan bien como suponíamos, y estaba Benzema, vuelve un poco a la versión de Rusia 2018 y es un equipo de mucho carácter, que compite muy bien y que sabemos que tiene una capacidad para reinventarse, porque lo que decías, hoy juegan en la defensa, eh, Koundé a la derecha, Sí. Varane, que ha tenido unos 4 años, bueno, sí, unos últimos 2 años, 3 años difíciles. Después entra Konaté y juega lo que decía Teo Hernández. Y después juega Fofaná y juega Tchouaméni. Y del resto de mitad de cancha hacia adelante sí es muy reconocible. Pero es un equipo que a mí me asombra por la concentración. A veces creo que esta Francia nos recuerda que no es un equipo tan latino, tan italiano, tan portugués, tan español. Y sí es un equipo más cercano, por ejemplo, a esos seleccionados alemanes. Por ahí me estoy yendo por las ramas, pero ya que marcas esto, la evolución de esta Francia del siglo XXI con la cantidad de talento que ha captado, porque el- la cuna del talento en Europa, sea por la migración africana, sea por la migración española, sea por la migración alemana, sea por Clairefontaine, el complejo, lo que tú quieras, es Francia. No hay un país que te esté tirando tanto talento como te lo está tirando Francia. Francia es hoy lo que sí Brasil hubiera avisorado, debía hacerlo hoy. La evolución estructural ante esa riqueza de talento y eso, la capacidad de concentración Ujú. que tiene ese equipo con el talento que tiene, es lo que Brasil debía hacer. Y Bueno, Brasil se ha pero quedado. Brasil, lo que pasa es que Brasil venía de tan arriba, pero Brasil está más atrás que Argentina hoy. Pero yo creo también que
por eso te mencionaba esta diferencia entre nuestro espíritu, y me refiero a lo latino, a lo que desciende de, bueno, del latín, Sí. que el italiano, somos más Más pasionales. pasionales, Sí. exactamente. Y en ese ámbito pasional, la figura del ídolo, la figura del intocable, se convierte a veces en un lastre, que es un poco lo que le ha pasado a Brasil. Brasil ha dependido de Pelé para ser 3 veces campeón del mundo. Quizá la versión más coral es aquel equipo del 94 y gana la final por penales. Y luego, ya en 2002, dependía mucho del fenómeno de Ronaldo, porque en la eliminatoria sin Ronaldo, el equipo aún tuviese grandes versiones de Ronaldinho y de Rivaldo, y me dirás de Cafu y de Roberto Carlos, etcétera, de Emerson, grandes arqueros, el equipo tuvo 4 entrenadores en el eliminatorio. Entonces, yo creo que en nuestro lado, el líder todavía sigue estando en la cancha. Y en el lado francés hay una libertad, y bueno, en el lado alemán está en la conducción y está en la idea, en la concentración, en la capacidad para plasmarlo. Y esa es la diferencia que yo veo. Más allá porque dirás, Brasil es una mezcla de razas impresionante, hay de todo, y con eso nos tendrían que llevar una ventaja enorme a todos. Y no nos la Aparte llevan. porque es, podemos decir, una de las cunas del fútbol. Y no nos la llevan. Porque Brasil, últimamente, ni siquiera se ha hecho fuerte en el continente. O sea, si tú agarras de los últimos 10 años, Ujú. oye, las Copas Américas son Uruguay, 2 de Chile, una de Argentina Sí, y una de Brasil, sí. aquella que le gana a Perú la final, Correcto, 19. Polémica 19, la semifinal contra Argentina. 19. Entonces, creo que Brasil se acaba. Y ojo, estamos diciendo esto en el momento de mayor dominio del Brasileirao en los torneos Pero continentales. por un poder económico. Correcto, pero ese momento de dominio, el Brasileirao nunca ha sido tan dominante como clubes en Sudamérica, y la selección más vale se ha quedado atrás de las otras selecciones. Sí. Bueno, pero ya nos va a dar para plantear, porque tenemos 2 finalistas. O sea, ¿qué representa el hecho de que lleguen estos 2 finalistas? ¿Es el éxito de la Liga de Fútbol Profesional de la AFA? ¿Es el éxito de la Liga AN? ¿El éxito de quiénes? ¿De Deschamps? ¿De la Federación Francesa? ¿De Chiquitapia y Lionel Scaloni? ¿De Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala? O sea, ¿de quién? Porque yo creo que el momento que hemos vivido, la inestabilidad de los torneos argentinos y pensar que Argentina está en una final de campeonato del mundo, yo me tengo que rajar la cabeza para entender de dónde viene todo Bueno, pero esto. estos muchachos no han vivido el fútbol argentino. Ah, Y, 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 pero sí lo ha vivido Leandro Paredes, Enzo Fernández, no, pero lo han vivido 5 minutos. Otamendi hace mucho tiempo, Pero por Lisandro eso, Martínez jugó en Defensa y Justicia, Montiel, por ahí los laterales son los que más. Tagliafico, Acuña, Molina, sí. De Paul también es un fruto de Racing Club de Avellaneda. Sí, Lautaro es un fruto de Racing. Julián es todos fruto son de de, River. todos son de raza. Julián es fruto de River. Bueno, Messi creo que es el único fuera de categoría, porque nunca jugó en Argentina. Emiliano Martín. Emiliano jugó, pero muy joven, no debutó en primera en Independiente. Eh, pero Petzela, en fin, yo creo que hay algo allí y, y hay algo muy profundo para analizar. Pero si nos ponemos a pensar en Croacia, sí, Dinamo Zagreb, Hajduk Split y demás, ¿dónde está la liga croata hoy? O sea, hoy por hoy quizás no hace falta tener una buena liga para llegar a esto, a la final de un campeonato del mundo. Y me dirás, la liga francesa A está ver, en un nivel muy superior a la liga argentina. yo creo, Y es verdad. yo creo que hay dos cosas acá, distintas. Y que hay federaciones que han armado un plan y decir, de aquí para abajo construimos el futuro de nuestras selecciones nacionales, femeninas, masculinas, juveniles o no juveniles. Tienes Marruecos, Mundial femenino clasificada, final del Mundial de Clubes, etcétera. Tienes la estructura de la Federación Inglesa, tienes la estructura de la Federación Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, pero Pero Jaime, Francia no hace un buen mundial juvenil, creo que desde Griezmann. no, son los campeones del 2013. Bueno, desde Griezmann, de No, Pogba, la siguiente. Sí, Griezmann es el de Colombia, el del 11. ok. Pero
pero si era por eso, Inglaterra tendría que haber llegado ahora y arrasar todo. Pero Argentina no es, no, ¿cuál fue el último buen mundial juvenil de Argentina? no, el de Kun Agüero, el de Canadá, 2007. Ok, pero ¿qué es lo que yo veo, por ejemplo, el caso de Croacia? El caso de Ecuador también, porque yo creo que Ecuador, y comparo Ecuador con Croacia, Croacia vive mucho de la estructura formativa y vendedora del Dinamo Zagreb, Sí, porque, y así como Ecuador llegó acá a este mundial con 15 ex Independiente del Valle. sí. Entonces, creo que hay muchos proyectos dentro de los países que indirectamente han nutrido a las selecciones, pero no son proyectos de las federaciones per se. Bueno, vimos el caso de Marruecos, por ejemplo. Marruecos ni siquiera con jugadores nacidos dentro de Marruecos, Ujú. con un entrenador tampoco nacido dentro del país, aunque sí identificados y con una causa muy, muy clara. Ya para rematar el partido, segundo tiempo, creo que Francia sale ya con la idea de querer definirlo, le cuesta, pero se repliega mucho más. Empieza a tratar de jugar la variante del contragolpe, quizá agota a Giroud y a Dembélé, de hecho termina jugando con el ingreso de Thuram, Mbappé en el centro, izquierda centro, pero termina jugando allí. Kolo Muani entra y termina teniendo un impacto definitivo en el partido, pero creo que la de hoy fue una Francia utilitaria. Y si vamos a repasar, me hizo acordar mucho a la que le gana a Inglaterra y a la que le gana a Dinamarca. O sea, cuando el partido se ha presentado en el papel cerrado, cerrado, complicado, te aparece esta Francia camaleónica que se te escapa por algún lado. Hay una cosa distinta, coincidiendo contigo en el corazón de la idea. Hoy lo liquida a partir de los cambios, Sí, cuando aquel día lo liquida a partir de sobrevivir con esos mismos hombres. Porque creo que Mbappé, a ver, Mbappé está haciendo un mundial muy bueno en un rol muy táctico, porque el Mbappé que hacía toda la banda por derecha en Rusia es muy distinto a este Mbappé que va de afuera hacia adentro, porque el único lateral profundo que tiene Francia es el zurdo. ujú, Y si Mbappé ocupa la banda, ese lateral pierde protagonismo. sí. Más vale es lo que es capaz de hacer Mbappé hacia el centro, liberando a Teo, secundados por Griezmann, lo que trabaja esta selección francesa. Y como eso no llega a funcionar, como tú dices, agota Giroud, hace el 4-3-3 con Mbappé de falso 9. Porque Marcos Thuram no entra hombre por hombre por Giroud. No, no, Marcos pero Thuram entra, arranca para partir de la banda. arranca para partir de la banda. Y ahí es donde me parece Francia vuelve a decir, acá mando yo, más allá de toda la intención que tenga Marcos. No, y es el crecimiento en estos 4 años también de Mbappé que, bueno, ya Mbappé decide dónde quiere jugar. ¿Sí? Antes, antes era un poco otra cosa y la selección, él era muy joven y ahora Francia es esto. Eh, bueno, estamos ante las puertas de tener después de 60 años un bicampeón del mundo ¿Sí? o campeón en años consecutivos, en mundiales consecutivos, para lo cual hay que remontarnos a los tiempos de O'Reilly Pelé. Uh-huh. En el segundo caso, en el primero es la Italia del 34-38. Estamos ante una final que me parece que está súper cargada. No vamos a hablar todavía de todo eso porque nuestra idea es hacer un previo de la final para que ustedes lo vean quizá a partir de la noche del viernes, o Sí. sea, de la noche de pasado mañana. Hemos acabado de digerir todavía, Sí. eh, darle vuelta a lo que acaba de pasar, que a veces es una Está, ventaja. está digerido, pero le Sí, vamos a hacer, esto fue esto y aquello sí. será aquello. Sí, que un poco, y lo hablamos el otro día, al salir tan pegados de los partidos, a veces después del programa inclusive nos dan vueltas en la Sí, cabeza cosas que por ahí no las aclaramos. Por eso, el viernes a la mañana, tarde de aquí, vamos a grabar el programa para poderlo para que la publicar, gente lo tenga sí, el viernes en la el tarde. viernes en la noche. Te hago, Tarde, tarde. tarde. Te hago una pregunta de historia. Sí. No, yo no, a Pelé no lo veo. No, no, yo sé que no lo voy a pelear. Hablamos de esta Francia colectiva Sí, y de que aquella Francia de Zidane y de Deschamps también era una muestra de cierta colectividad. sí. ¿En qué momento Francia cambia de ese equipo de Platini y el Balón de Oro que nunca logró superar las semifinales a esto que hoy vemos, bases muy colectivas y con muchas armas? No, que aquel equipo de Platini, por ejemplo, yo recuerdo mucho el del 82, tenía a... Eran 4 jugadores talentosos, decían de hecho los 4 mosqueteros.
Eran Giresse, Tigana, Genghini y Platini. Y después estaba Rostó, que era el delantero. No tenía un delantero centro portentoso. Rostó era el hombre más incisivo en el área, que es el que Tony Schumacher se lo lleva por delante con una jugada. En Sevilla. Sí, prácticamente no era de roja ni era de cárcel, pero otro fútbol. Lamentablemente, una de las semifinales más impresionantes que he visto aquel Mundial del 82, si lo pueden volver a ver, está el Italia 3, Brasil 2, y esa semifinal llevada a los penales entre Alemania y Francia. 3-3. 3-3, sí. 3-3. Que tiene la ventaja Francia. Si hubiese valido gol de oro, Francia hubiese ido a la final, no valía el gol de oro. Bueno, todos los matices que hubo en el fútbol con los cambios reglamentarios y las situaciones reglamentarias. Pero demostró también eso, que es Alemania que no se rendía y que llegó fundida a la final, que le termina ganando Italia. Pero ese equipo era muy coral. Era un equipo de mucho toque, de la técnica francesa, del espíritu francés, y le faltaba algo. Le faltaba, no sé si ese crack no le faltaba un gen más competitivo o más definidor. Y luego ganaron porque Zidane no estaba solo. Estaba Henry, estaba Trezeguet, estaba Djorkaeff, me dirás Guibarch no tuvo un peso importante en el equipo, pero en la defensa estaba Laurent Blanc, estaba Lilian Thuram, estaba Didier Deschamps en el medio campo, estaba Lizarazu como lateral. O sea, era un equipo realmente completo. Y creo que si hay algo que ha mantenido a Francia, y por eso de repente me dirás, Balón de Oro francés, creo que el último es Platini. No, Zidane. No, Zidane. Zidane. Pero bueno, esos son los... Después, aún llegando a campeón del mundo, por lo menos una final, han competido con los Cristiano, los Messi, los Modric y demás, los Kaká, pero no... O sea, es difícil encontrar una figura de este equipo. Pero sí creo que Francia siempre ha sido así. ¿Sí? Porque ellos pasan de las 2 semifinales perdidas a 2 mundiales a los que no van, Correcto. a campeones del mundo. 82-86 perdidas, Claro. 90-94 no van. Y después es campeón, grupos, finalista, grupos, cuartos, campeón final. O sea, del 98 para acá. Y Más algo, consistente. y algo cambió ahí. Porque si tú te pones a ver los últimos campeones del mundo, aquellos equipos que ganaron el mundial por primera vez, Sí. nunca volvieron a tener esa consistencia, salvo Argentina. Salvo Argentina, porque ves, Inglaterra ganó y es como que Inglaterra volvió a aparecer en el 90, del 66 volvió a aparecer en el 90. España ganó y vamos por el tercer mundial donde España ni aparece. Argentina sí, porque después de ganarlo, en esos 5 metió 4 finales. Correcto. Pero bueno, Francia ha venido para quedarse y sobre todo veía en este siglo las finales que se han disputado. Francia tiene 3 finales, nadie tuvo más finales. No. Y después viene Alemania y Argentina. Sí. Brasil Se ha quedado, bueno, en este siglo se ha quedado solamente con una final. que es la que... Y España tiene ese chispazo que es la única vez que logró pasar incluso a semifinal. Es que en su historia. La mejor participación de España, aparte del Campeonato del Mundo del 2010, es la del 50. La del 50 cuando fue cuarto. Y era un grupo de fase final. Y era un grupo de fase final. Bueno, Francia está aquí en la final que se va a disputar en Lusail. Mucha gente, otra de las cosas que se comentaba por aquí en el Run Run es el éxito de Qatar, ¿no? Y qué tanta presencia había del Paris Saint-Germain en la calle, en la sensación de que se especulaba con una final entre Mbappé y Neymar y se va a dar una final entre Messi y Neymar. No solos, pero esa es un poco la idea. Y aquí quizás se haya trabajado en esa dirección, desde el punto de vista de toda la inversión, en que haya una representación catarí de alguna forma en esta final. ¿Te parece que hay una sensación de que los cataríes están representados en Messi o en Mbappé? ¿O por el Paris Saint-Germain? A ver, era muy difícil que no haya una final entre estrellas del Paris Saint-Germain, porque si Messi se cruzaba con Neymar en semifinales iba a pasar. Bueno, sí. Porque Ashraf no es Mbappé, pero estaba en la otra semifinal. O sea, era muy difícil que no haya una final entre grandes estrellas del... Dada la semifinal era lógico. Era lógico. Antes quizá no tanto.
Yo creo que por el lado de donde estaba Brasil y Argentina, era muy difícil que no llegue uno de ellos dos. Tenía que haber una cosa muy extraña para que no Está llegue bien. uno, Sí, uno de sí, estos sí. dos. En el otro lado, mira, sinceramente, cuando veía uno el cuadro, donde te faltaba alguien, era en el lado donde venía Marruecos. Ujú, Terminó llegando a Rabat. ujú, Pero lo lógico era Brasil-Argentina, por un lado, no llegó Brasil, pero era lo lógico, ujú. y por otro lado, Francia era lo lógico. La pregunta era cuál era el que iba a llenar y cuál era el que iba a llenar ese espacio. También estaba marcado porque había dos grupos de difícil pronóstico de ganador, sobre todo el de España y Alemania en la Alemania. previa. Ujú. Lo que creo también es que más allá de relacionar dónde juegan estos cracks, el éxito del mundo árabe de la mano de Marruecos es algo Inigualable. inigualable. Ujú. Sí, Y, sí. y- y cualquier éxito de Messi o de Mbappé y su relación con el PSG, me parece que no va a superar lo que ha sido para el mundo árabe tener a Marruecos en las semifinales. Mundo árabe, mundo africano, hay una confluencia. Ya recorreremos el camino hacia la final de los protagonistas, hablaremos también un poquito del tema del tercer puesto, que me parece que puede llegar a ser un tercer puesto muy parecido, hablando de hitos para confederaciones, al que se vivió en 2002 con Turquía y con Corea del Sur. Salieron a competir con lo que tenían, con los que le quedaba, con lo que les quedaba después de las batallas de las semifinales a cada uno de ellos, pero esa es un poco la sensación, como de que creo que vamos a tener dos partidos que, bueno, la final sin duda, pero el del tercer puesto también tiene una sensación importante, y quizá también por el hecho de, no sabemos, yo no creo que sea la despedida de Modric de la selección Pero de de los Croacia, mundiales, sí. pero de los mundiales sí lo es. Así que, Sí. si te parece, lo dejamos aquí. ¿Sí? El viernes El tenemos. viernes tenemos la previa de la final, pantallazo del tercer puesto, que es eso, el tercer puesto, Lo que pasa y es que yo con el tercer puesto, y mucha gente que no le da peso a ese partido, digo, depende de quién seas. Depende de quién seas, porque, por ejemplo, Croacia viene de perder la final mundial anterior. sí. Entonces, ¿qué es el tercer Bueno, puesto? ya abrazó con gran pasión el tercer puesto que tuvo en el 98. Exacto. Entonces es un poco eso. Marruecos es la Nah, final del mundial. para ellos es su Es la final, final del mundial. es su final, es su séptimo partido, es su final. Así que agradecemos a la gente de Banco de Vivienda, una multilatina en El Salvador, Jaime, y lo dejo en sus manos para que lo despida. Eh, este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.